¿Por qué cambia la potencia de mi amplificador al cambiar la impedancia de bocina? La mayoría de amplificadores que podemos encontrar en el mercado cuentan con una potencia RMS máxima, que varía según la impedancia de la bocina conectada. El fabricante nos dice que, si conectamos una bocina de 2 ohms, el amplificador nos entregará su potencia máxima de 200 watts. Si conectamos una bocina de 4 ohms, la potencia total se reduce a 170 watts. Y de la misma forma, al incrementar la impedancia a 8 ohms, la potencia final será de 100 watts. ¿Pero te has preguntado por qué pasa esto? ¿Por qué varía tanto la potencia según la impedancia de la bocina? Esto se debe a que los amplificadores cuentan con una resistencia interna, que al ser igual a la resistencia de la bocina es capaz de entregar su máxima potencia. Sin embargo, cuando la resistencia de la bocina es diferente que nuestra resistencia de amplificador, la potencia tiende a disminuir. Esto se debe a un principio llamado teorema de máxima transferencia de potencia. Si quieres saber más, ven que te lo explico con manzanas. Imagina que tu amplificador es un tinaco de agua que cuenta con una salida de 8 pulgadas, lo cual le permite entregar 200 litros. Para fines ilustrativos, diremos que nuestro amplificador cuenta con una resistencia interna de 2 ohms, lo cual le permite entregar 200 watts. Ahora imagina que las bocinas de 2, 4 y 8 ohms son llaves de agua de 2, 4 y 8 pulgadas. Para este caso, diremos que la llave de 8 pulgadas se comporta como la bocina de 2 ohms. La llave de 4 pulgadas se comporta como la bocina de 4 ohms y la llave de 2 pulgadas se comporta como la bocina de 8 ohms. Nota: recuerda que la impedancia en una bocina no es otra cosa más que una fuerza que se opone al flujo de potencia. Por lo tanto, a mayor impedancia, mayor resistencia. Inversamente sucedería lo mismo con una llave de agua. A menor diámetro de tubería, mayor resistencia y tendríamos un menor flujo de agua. Una vez comprendido el concepto anterior, tomemos el primer ejemplo. Sabemos que el amplificador entregará 200 watts, que es su máxima potencia, siempre y cuando se le conecte una bocina de 2 ohms. Recuerda que estamos suponiendo que la resistencia interna del amplificador es de 2 ohms. Haciendo la analogía con el tinaco, podemos observar que tanto la tubería de la llave de agua como la tubería de la salida del tinaco son del mismo diámetro, lo cual permite que el flujo de agua sea el máximo y pueda así entregar los 200 litros. Ahora veamos el ejemplo 2. Sabemos que el amplificador entregará 170 watts, siempre y cuando se le conecte una bocina de 4 ohms. Haciendo la analogía con el tinaco, podemos observar que el diámetro de la llave de agua es diferente al diámetro de la salida del tinaco, por lo que sería imposible conectarlo sin un acoplador. Una vez adaptado el acoplador, puedes observar que el agua fluye del tinaco a la llave, pero se encuentra con una resistencia en el acoplador que evita que los 200 litros lleguen a la salida de la llave, por lo que el flujo final es menor a los 200 litros. Por último, analicemos el ejemplo 3. Sabemos que el amplificador entregará 100 watts, siempre y cuando se le conecte una bocina de 8 ohms. Haciendo la analogía del tinaco, es posible notar que de la misma forma que en el ejemplo anterior, para poder conectar la llave se necesita de un acoplador, pero aún más pequeño. Una vez conectado el acoplador, el agua fluirá del tinaco a la llave, pero se encontrará con una mayor resistencia al pasar por el reductor de cobre, lo cual provocará que un poco de ese flujo choque con las paredes del acoplador y en algunos casos el agua regrese, provocando que el 100% de agua no llegue a la salida de la llave y reduciendo aún más el caudal con respecto a los ejemplos anteriores. En conclusión, si la resistencia de tu bocina es igual a la resistencia interna de tu amplificador, la potencia entregada será máxima, debido a que no existirá potencia reflejada
o calentamientos por mal acoplamiento. Por otro lado, si la resistencia de tu bocina es distinta a la resistencia interna de tu amplificador, existirá potencia reflejada y un posible sobrecalentamiento por mal acoplamiento, lo cual se traduce en una disminución de la potencia total de salida. Con estas analogías, espero puedas comprender a grandes rasgos el comportamiento del amplificador, la bocina y por qué disminuye la potencia según la impedancia. Gracias.